Vamos a ver el 2.2. Es respecto a los tiempos, al tiempo-espacio, ¿no? El Tao. Déjame buscarlo. Profesor, una pregunta. ¿La próxima clase de problemas va a ser presencial? Eso estoy intentando cuadrar que sea presencial, porque hay chance que pueda hacerlo. Que sería Ok. la de, no, la de esta semana no puede. Sería entonces la del martes en todo caso. La última. Sí, Ok. porque ya los cupos para esta semana están, de las aulas están ocupados. El 2.2. Sí, es con los Tao. Es con o Ah, sea, con el Tao del tanque, el CS, el tanque agitado, profesor. ujú. Ok, mi duda era, ¿por qué nosotros tomamos, o sea, por qué ese Tao es igual al del tanque flujo pistón? Si yo hice un ejercicio en donde yo no pude calcular ese Tao porque yo no tenía el RA, el menos RA. Entonces yo no entiendo aquí por qué sí lo tomamos como igual. Eso lo explicamos en la clase pasada. ¿No estabas? Sí, sí, o sea, sí Ah, estaba. Yo ah, entendí que, por ejemplo, el de flujo intermitente y el de flujo pistón sí eran iguales porque las ecuaciones se parecen. De hecho, no se parecen, son iguales. Pero, exacto. luego yo revisé, o sea, me coloqué a revisar más, pues, después que se conectó la clase, y me quedé pensando en si todos los estados de flujo pistón van a ser también iguales a todos los estados de un tanque agitado, pues un reactor tanque agitado. No, no. Este es un caso especial porque tenemos una conversión muy, muy pequeña. De hecho, si te fijas, la conversión es 0.003. Entonces, lo que está pasando es que ellos están agarrando, esta es la ecuación de un flujo pistón, esta que está aquí. Esta es la ecuación de Ajá. un flujo pistón. Entonces, como esta delta del integral es muy, muy pequeño, ellos están aproximando ese diferencial a un delta. Y entonces, eso resuelve el integral directamente. ¿Sí? Pasa de ser un Ok, integral a ser entonces, ah, ya, entonces esa integral entonces, pasó a parecerse a la del mezcla completa. exacto. Entonces, por Ah, ok, eso, ya. solamente por eso, porque tenemos este intervalo de conversión muy, muy, muy pequeño. ¿Sí? Ok, sí, ya, ya. Gracias, profe. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta con respecto al mismo tema de los tiempos. En los ejercicios, cuando nos mandan a calcular los tiempos espaciales, pero es volumen constante, ya uno podría asumir que se va a calcular es un tiempo intermitente por lo de las ecuaciones. Ya va, no entiendo muy bien lo que En los estás tratando. últimos ejercicios de la clase pasada, creo que en el cuarto, no Ajá, recuerdo, número eh, 4. Ajá, el número 4. siga bajando, siga bajando, siga bajando. Ajá, por allí ya va. El 5, entonces. El 5 fue el último. ¿Dónde están todos los tiempos que son iguales? Algo así, no me acuerdo qué ejercicio era. Ese es el que estábamos hablando ahorita, que todos los tiempos son iguales. Bueno, Bueno, en fin. Ok, la pregunta mía es porque el flujo pistón y el reactor, el primero, por el de carga. reactor por carga, o sea, tienen Ujú. las mismas ecuaciones, pero uno es para tiempo espacial y el otro es para tiempo intermitente. Eso usted lo aclaró varias veces. Exacto. Pero hay casos donde el tiempo espacial va a ser igual al tiempo intermitente y uno lo que hace es igualar a ese tiempo. No calcula más cuando te hablan de volumen constante. Exacto. Ok, ok. Pero eso es solamente para los reactor
el reactor por carga y el reactor intermitente. El reactor por carga y el reactor flujo pistón. Únicamente esos dos. Ok. Ajá, Sí, ya porque para el reactor flujo el reactor RTMC, el de mezcla completa, es totalmente diferente. Ok. Ya va, le voy a preguntar otra cosa, pero déjeme ver que lo anoté por aquí. No lo encuentro donde lo anoté. Ya va. Bueno, alguien más puede preguntar mientras él busca. Profe, después le pregunto por WhatsApp, porque ajá, no sé dónde dejé la hojita esa. Ok. Ajá. ¿Han revisado algún otro problema? ¿Los resueltos del libro? ¿Los propuestos? Algo. Lo que les recuerdo es que en el libro, si revisan en la página 111 y 112, están estas dos tablas, que es la tabla 5.1 y 5.2, donde están ya directamente las ecuaciones de diseño para los diferentes órdenes de reacción, tanto orden 0, orden 1, orden 2, orden n, reversibles, la ecuación general tanto para volumen constante como para volumen variable. ¿Sí? El 5.3 del libro. ¿Qué nos dice el 5.3 del libro? Vamos a buscarlo por aquí. El 5.3 del libro es el resuelto o el propuesto. Este que está aquí. Este es uno de polimerización. ¿Cuál es tu duda? Al 5 de la guía. No creo que se parezca al 5 de la guía. Déjame ver. No sé si se escucha bien porque tengo problemas con el internet, pero, o sea, en ese problema, en el 5.3, yo intenté hacerlo. De hecho, llegué hasta la parte, de hecho hallé la expresión de la velocidad para A. Y la de la formación de W, que es el que se produce ahí en la reacción, eso me cuesta hallar el coeficiente estequiométrico de W, porque yo hice una relación muy parecida a la que hicimos en el de la guía, creo que es el 5, en la clase pasada, pero me quedé ahí pegada. No sé si le envío la foto de lo que he hecho por WhatsApp. Sí, puede ser. ¿Qué pasa aquí? Primero, no nos están pidiendo la expresión de velocidad, solamente nos están pidiendo el número. ¿Sí? Entonces, en función de eso, tenemos que, y aparte nos dicen que es un rector, un RTMC. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? Tenemos la concentración inicial de A, tenemos el flujo volumétrico de A, ¿sí? Lo que sería el flujo inicial.
tenemos el volumen del reactor. Entonces, si tenemos el volumen y tenemos el flujo, ya tenemos el tau, ¿sí? Eso está claro, ¿no? Si tenemos el volumen y el flujo, tenemos el tau. Entonces, la expresión general de un mezcla completa, si revisan las ecuaciones o las tablas del libro, van a encontrar que para la expresión general del RTMC no es más que CA0XA entre menos RA, y eso es igual a tau, ¿cierto? El tau va a ser igual a CA0XA sobre menos RA. ¿Sí? También es igual a CA0 menos CA sobre menos RA, por la definición de conversión. Entonces, si vemos el problema, en el problema tenemos CA, en el problema tenemos CA, que es este valor que está aquí, tenemos CA0, si tenemos CA, tenemos CA0, tenemos el tau, entonces podemos despejar la velocidad, o sea, directamente ya podemos encontrar lo que sería la velocidad de formación de A, de consumo de A. Esa parte está clara, ¿no? No nos están pidiendo la ecuación, nos están pidiendo la velocidad como tal. ¿Sí? Sí, sí, o Entonces, sea, eso, yo hago el numerito, pues, haciendo eso que usted dijo. Pero luego me dicen que tengo que hallar también la velocidad de formación de W. exacto. Entonces, para hallar la velocidad de formación de W, necesitas cuál es el coeficiente W de W. ¿Sí? Y la forma de hallar el coeficiente W obviamente sería similar a la que usamos en ese ejercicio. A la que hicimos en clase, ¿no? Exacto, Pero solamente que es que ajá. lo que diríamos sería que el flujo sería constante. ¿Sí? El Exacto, flujo, porque ahí, en el que hicimos en clase, me dan el flujo final, pero aquí no. exacto, sí, solo lo que podría decir es que tu flujo final es igual a tu flujo inicial, que es la aproximación que casi siempre utilizan estos problemas, que es densidad constante. Ok, con eso, claro, si hago eso, entonces sí, porque es que exacto, me faltaba ese flujo y yo colapsé. Bueno, eso también puede pasar. Entonces, también puedes poner para el de tanque agitado que sea cero. Si te vas a la ecuación de tanque agitado, vamos a ver, déjame abrir déjame cambiar esto. Esta es la presentación, esta presentación. Sí. Ajá. Como te dije, esta es la ecuación general. Disculpen esos borrones. Esa es la ecuación general para lo que sería el RTMC a volumen constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a agarrar este espacio aquí. Ajá. Primero, por estequiometría, yo sé que lo que sería CA0 menos CA sobre el coeficiente estequiométrico A va a ser igual a CR, en este caso sería W, sería CW menos CW0
sobre W, ¿no? Y también lo tenemos para lo que sería la ley de velocidades, ¿sí? Acuérdense que la relación de los coeficientes estequiométricos es igual a la relación de las velocidades. Entonces, si yo parto de que tau es igual a CA0 menos CA, ¿sí? Yo puedo transformar el tau del RTMC en función de A función de W. Me quedaría... Qué error es trabajar con esta herramienta. Me quedaría como CW menos CW0 sobre, aquí sería RW. Sí, recuerden que la relación de las velocidades es igual a la relación de coeficientes estequiométricos, y en función de la estequiometría, entonces también yo puedo relacionar concentraciones con los coeficientes estequiométricos, y cuando yo sustituyo ambas expresiones en la de velocidad del RTMC, en esta, me queda algo similar, pero en función de el producto. Sí, y ahí podría despejar también cuánto vale tau. ¿Sí? La cosa que también, esa es la forma sencilla, porque no trabajamos con ecuaciones de polimerización, porque en principio se trabajaría con ecuaciones de polimerización. Pero esta es la forma más sencilla. Profe, Sí, una pregunta. En la concentración de W inicial, o sea, porque ellos me dan una concentración de W. Ellos me dicen que es 0,002 mol sobre litro, sí, pero pero no tengo la ese inicial. no, ese no es inicial. ¿Qué pasa? O Es sea, una, la sub-0, pues la la inicial perito. es 0, porque tú partes de A. Pues te dicen que una corriente. Exacto. Por eso, entonces CW0 es 0. Entonces Tau Ah, o sería, sea, pongo 0 ya. Ah, ok. Tau sería CW sobre RW. Por lo tanto, RW sería CW sobre Tau. ¿Sí? Y ya tengo Tao del otro, ok. Y tienes Tau porque es una Gracias. característica del reactor. ¿A todos les quedó claro este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna duda de qué sucedió? ¿Sí están todos claros? Aquí simplemente esta parte es estequiometría, y y esta parte es simplemente las relaciones de velocidades. Recuérdense que A sobre R es igual a menos RA sobre R. Bueno, vamos a ponerlo en función de W. A sobre W es igual a... Sí, entonces si yo sustituyo esto en la ecuación, esta representación y esta representación en la ecuación general del RTMC, me queda esta expresión final. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? En el problema 5.6 del libro, Vamos a ver el 5.6. no vamos a hacer nada de cinética, de reacción. Técnicamente no.
Porque, o sea, creo que es, entonces no lo puedo hacer por eso. El Aunque lo que me están 5.6, pidiendo es la conversión ¿sí? El en 5.6, ¿no? equilibrio y Ajá. Entonces, para calcular en primer lugar la conversión al equilibrio y luego calcular la conversión de A en el reactor. Entonces, acuérdense que no tratamos la parte de lo que era la parte de reversibles en en el primer tema. Así que vamos a saltar este equilibrio aunque tenemos los datos, ¿sí? ok. No quiere decir que no se pueda hacer, pero sí se puede hacer. De hecho, para ver, en un reactor de flujo pistón de 2 metros cúbicos, se procesa una alimentación acuosa que contiene reactivo A. Esta reacción es irreversible y está dada nos dan la ecuación de velocidad. Entonces, por lo general en estos casos, y hablan de un flujo pistón, por lo general en estos casos lo que va a pasar es que hay que integrar en función de, obviamente, A, porque A es con lo que estamos trabajando, entonces hay que transformar CR a CA o trabajar en conversión, ¿sí? Es decir, transformar CA en conversión, que sabemos que CA va a ser igual a CA0 por 1 menos XA. Y CR va a ser igual a CA0XA por la relación de coeficientes geométricos de A y R. Como es 1 y 1, sería igual a CA0XA. ¿Sí? ¿Por qué CR es igual a CA0XA? ¿Alguien sabe? Profe, ¿puede repetir? Ajá. Si yo quiero transformar esta ecuación en función de la conversión, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar y voy a llevar CA en función de la conversión. Y yo sé que CA, que es la concentración final, es igual a CA0 por 1 menos XA, ¿sí? Y entonces necesito llevar a CR en función de la conversión de A también. Entonces, ¿cómo lo hago eso yo con la estequiometría? Yo sé que el CR, la cantidad de R que se forme, va a ser igual a la cantidad de A que se consuma, ¿sí? Entonces, si la cantidad de A que sobra es CA, que es CA0 por 1 menos XA, entonces lo que se consume sería CA0XA, ¿cierto? O simplemente despejo CA0 menos CA, que es lo que se consume de la conversión. ¿Sí me siguen? Recuerden que la conversión es igual a CA0 menos CA sobre CA0. El término conversión es lo que se consume sobre lo inicial, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto es lo que se consume, yo simplemente despejo CA0 menos CA, que es el término que se consume, y eso es igual a CA0XA, ¿cierto? Y como lo que se consume es igual a lo que se forma, por lo tanto, entonces mi término CR va a ser igual a CA0 por XA, ¿sí? Esta es la parte más sencilla porque los coeficientes estequiométricos son 1 a 1. ¿Sí? Se puede complicar cuando los coeficientes estequiométricos son diferentes de 1. Pero sí me siguen cómo cómo convierto esto en función de la conversión de A. Sí, no. ¿Aló? Sí, profe, bueno, yo sí entendí, no sé el resto. Exacto, eso es lo que necesito saber, que me respondan. Por lo menos digan sí, digan no, qué parte no entienden. Pero sí, sí, bueno, vamos a seguir entonces. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Mm. Mientras ella escribe, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún otro ejercicio que hayan revisado y les haya dado curiosidad, alguna duda? Pero hace una pregunta, el 514, si lo podría revisar, porque no entiendo una parte del, es decir, no entiendo cómo sacar lo que me están pidiendo. 5.14, vamos al 5.14. El 5.14 nos dice, una corriente de reactivo gaseoso puro, nos da la concentración de A, se introduce un reactor flujo pistón con un flujo molar de tanto, y ahí polimeriza de la siguiente manera, 3A a R. Nos dicen que menos RA es igual a 54 milimol por litro por minuto. Entonces, ¿qué longitud del reactor se necesita si se desea disminuir la concentración de A a la salida hasta tanto? ¿Sí? Ahora, vamos primero a lo básico. ¿Cuál es el orden de reacción de esta reacción? Cero. Cero, ¿no? ¿Sí? Es directamente una constante, entonces el orden de reacción es cero. Nos preguntan qué longitud del reactor se necesita si se desea disminuir la concentración de A a la salida de tal. Entonces, no tenemos ¿cómo les digo? No tenemos una longitud inicial o un volumen inicial, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que sí tenemos es que es el mismo reactor. Solamente nos están pidiendo cortar el reactor para que la concentración de salida sea más pequeña. Para ver. No, para que la concentración de salida sea 330. ¿Sí? Entonces lo que ¿Puedes repetir eso último? Ajá. No nos dan no nos dan algo para comparar, ¿sí? No nos dan un volumen inicial para una determinada concentración, no nos dan nada, por así decirlo. Entonces, lo único que podemos hacer es suponer un radio, sí, y en función de ese radio, movernos y hablar solo en términos de longitud de reactor, ¿sí? Yo puedo decir que el radio es 1 metro o 100 metros, X, ¿sí? Y solamente hablar en función de longitud de reactor. ¿Sí me siguen? Un poco. Sí, porque obviamente si hablamos de la longitud del reactor, entonces necesariamente lo que podemos obtener con los datos que tenemos es el volumen, ¿sí? Eso es lo básico. O sea, eso está claro que lo que podemos obtener es el volumen, ¿sí? Es un Sí. flujo pistón. Tenemos la ecuación tau es igual a la integral desde CA0 hasta CA, de CA sobre menos RA. ¿Sí? Tenemos menos RA, tenemos CA, tenemos CA0, ¿sí? Es una integral sencilla porque no hay variables como tal. Entonces la resolución de la integral sería delta CA sobre 54. Tenemos el flujo,
sea, cuando con resolviendo la integral tenemos el tau, tenemos el flujo. Sí, con el flujo, la concentración inicial, tenemos el volumen. ¿Sí me siguen? Y el volumen es lo único que puedo relacionar yo con la longitud del reactor. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, yo lo que tengo que decir, bueno, es, yo llego a la resolución del volumen y entonces ahora digo, si mi volumen es, si mi radio ahora es de 1 metro, supongo yo un reactor de un radio de 1 metro, o supongo un radio de 1 centímetro, puedo suponer lo que yo quiera, pero tengo que dejarlo expresado. Voy a decir ahora, suponiendo que mi radio es tanto, la longitud que tiene que tener el reactor es tanto. ¿Sí? Obviamente, es un flujo pistón, entonces es un reactor cilíndrico. Entonces simplemente el volumen va a ser igual al volumen de un cilindro. ¿Sí? Sí, profe. Correcto. Entonces, lo pueden dejar de esa forma expresado. Pero sí está claro cómo se resuelve ese problema, ¿no? También lo podrían dejar expresado en función del radio, simplemente en función de R o R cuadrado. ¿Sí? Y eso también sería válido. Ok, profesor, gracias. Bien, ¿alguien más? Entonces, mientras lo piensan, vamos a revisar algo. Recuerden estas dos tablas. Estas dos tablas van a ser sus, por así decirlo, sus tablas de ecuaciones. Y que son estas dos, tanto para volumen variable como para volumen constante. Y bueno, vamos a revisar, por ejemplo, este problema que está aquí. Este es uno de los resueltos del libro. Entonces, tiene algo similar en uno de los casos que revisamos la clase pasada, que era que tiene dos corrientes diferentes con dos concentraciones diferentes. Entonces, este problema nos dice la reacción elemental en fase líquida A más 2B pasa a R de manera reversible. Nos dan la ecuación cinética, nos dan el esquema del reactor y nos dice que se va a efectuar en un reactor de tanque agitado de 6 litros, trabajando en estado estacionario. Al reactor van a entrar dos corrientes de alimentación con flujos volumétricos iguales, una que contiene 2.8 mol de A por litro y otra que contiene 1.6 mol de B por litro. Se desea que la conversión de reactivo limitante sea del 75%. Nos refiere a esta imagen. Y nos pide calcular cuál va a ser el flujo volumétrico de cada corriente, suponiendo que la densidad permanece constante. Entonces, primero, nos dice que el flujo de A es igual al flujo de B, por lo tanto, el flujo en el reactor, tanto el total que entra como el que sale, va a ser igual a 2 veces el flujo de cualquiera de las corrientes. ¿Sí? ¿Esa parte está clara? Ahora, si eso es así, entonces ellos en la imagen, ellos llaman lo que entra, lo llaman CB' y CA' inicial. Eso por su respectivo flujo va a ser igual a el CB0 y CA0 dentro del reactor por el flujo al entrar al reactor de la mezcla de ambas corrientes. Sí, esto es igual M1V1 igual M2V2.
¿sí? Al mezclar dos corrientes simplemente estoy diluyendo. Por lo tanto, la concentración en el reactor, tomando en cuenta esta relación que planteamos al principio, entonces va a ser igual a la mitad de la concentración que tenía cada corriente, debido a que los flujos son iguales para ambas corrientes. Si los flujos son diferentes, como era el caso del ejercicio de la clase pasada, entonces las relaciones cambian. Entonces el libro saca esa cuenta, CA0 es igual a 1.4 mol por litro, CB0 es igual a 0.8 mol por litro y CR0 es 0 porque no había nada. ¿Sí? Entonces, el problema me dice qué traje en función del reactivo limitante. Entonces, primero tengo que hallar quién es el reactivo limitante. ¿Sí? Si yo veo la ecuación y la trato como una ecuación irreversible, A más 2B es igual a R. ¿Sí? Entonces, inicialmente tengo 1.4 de A, 0.8 de B, 0 de R. Si asumo conversión completa para saber quién es el reactivo limitante, si se consume todo B, por ejemplo, se consume todo B, por estequiometría se consume la mitad de A y se consume la mitad de R y se produce la mitad de esos moles en R. Me queda 1 de A, 0 de B y 1.4 y 0.4 de R. Entonces, por lo tanto, B sería el reactivo limitante. Entonces, la conversión es aplicada a B, no a A. ¿Sí? Entonces hay que estar claro, hay veces el ejercicio nos dice conversión de A y hay veces que nos dice conversión de reactivo limitante. Entonces este es otra concha de mango que pueden conseguir en los problemas. ¿Sí? Entonces, efectivamente, los números muestran que B es el reactivo limitante, por lo que la conversión del 75% es de B. Me dicen que era en fase líquida, entonces obviamente eso es volumen constante. Y las composiciones del reactor en la corriente salida son, si es el 75% de conversión, entonces sería el 75% de B, entonces eso sería 0,2, lo que me queda. Por estequiometría ahora, si se consumen 0,6 de B, entonces se consumen 0,3 de A. Entonces sería 1.4 menos 0,3, eso es 1.1, y se forman 0,3 de R. ¿Sí? Esta parte es estequiometría y soluciones, por así decirlo. Ahora, ¿por qué 0,6? ¿Cómo que por qué 0,6? ¿Cuánto es el 75% de 0,8? Sí, la conversión es del 75%. Entonces, CB sería igual a CB0 por 1 menos XB, que sería 0.8 por 1 menos 0.75. Entonces, lo que queda de B sería 0.2, que sería lo mismo que simplemente restarle CB a CB0. ¿Sí? Y por estequiometría saco lo demás. Este recuadro que tengo aquí es solamente para mostrar que B es el reactivo limitante. Entonces, eso es en cuanto a los números. Eso es en cuanto a los números. También tengo que recordar ahora que estoy trabajando un RTMC. Sé que tau es igual al volumen sobre el flujo volumétrico. Eso es igual a CA0XA o menos RA. Y eso es igual a CA0 menos CA sobre menos RA. ¿Sí? El libro lo trabaja con B. Es decir, el tau también va a ser igual a CB0XB sobre menos RB y CA0 menos CB0 menos CB entre menos RB. ¿Sí? Que es lo que vimos en la parte de la explicación pasada del 5.3. ¿Sí? Que lo hicimos con W. Pero esta vez es con B. Lo puedo tratar tanto para A como para B o para un producto.
Sí, entonces recuerden que aquí entre los datos el problema me da menos RA es igual a menos un medio de RB por la estequiometría, y eso va a ser igual a todo este señal que tengo aquí. Si van al libro y revisan el ejercicio, ellos resuelven en función de B, porque les sale más fácil. Simplemente RB sería igual al doble de esto, o sea, este 2 que está aquí pasa a multiplicar todo esto. ¿Sí? Y esa es la parte que hace el libro. Nosotros lo vamos a hacer en función de A, es decir, nos vamos a ir por la parte un poquito más larga. Sí, yo voy a seguir trabajando con A. Obviamente, ahora que ya tengo las concentraciones iniciales y tengo las concentraciones finales, no importa con quién trabajo, siempre y cuando yo tenga los datos. Entonces, ahora yo tengo CA0, tengo CA y tengo menos RA porque me lo da el problema, que es esta ecuación. ¿Sí? Me olvido de menos RB. Entonces, yo tomo esta ecuación, aquí la tengo resumida, y simplemente primero voy a resolverla para el valor de CA. ¿Sí? Para el valor de CA o para el valor del estado estacionario, recuerden que es un RTMC, entonces en el estado estacionario las concentraciones son constantes. Entonces, CA sé que vale 1.1 de la tabla anterior, CB sé que vale 0.2 y CR sé que vale 0.3. Resuelvo. Entonces sería 0.55 menos 0.45 y me queda que menos RA es igual a 0.1 mol por litro. Si van al libro, el libro le da que menos RB, ¿dónde está? El libro le da que menos RB es igual a 0.2 mol por litro. ¿Sí? Y si ven aquí, menos RA es un medio de menos RB. Entonces, si RB al libro le da 0.2, un medio de eso es 0.1. Entonces, sí, ya por ahí nos está dando bien. Esto es para que vean que pueden trabajar de las dos formas. Entonces, ya tengo menos RA. Entonces, ahora agarro mi ecuación del RTMC en función de A, para este caso, y determino tau. ¿Sí? CA0 era 1.4, CA 1.1 y menos RA 0.1. Eso me da un tau de 3 minutos. ¿Sí? En el libro ellos no calculan el tau, sino que van directamente al cálculo del flujo. Entonces vamos a calcular el flujo. Entonces si tau es esto, yo sé que el flujo volumétrico es el volumen sobre tau, entonces el flujo volumétrico sería 6 litros sobre 3 minutos, eso es un flujo volumétrico de 2 litros por minuto, que es lo que le da el libro trabajando con B. ¿Sí? Ahora, hay que recordar que el flujo volumétrico del sistema es 2 veces el flujo volumétrico de las corrientes iniciales. ¿Sí? Eso quiere decir que cada una de las corrientes tiene un flujo volumétrico de 1 litro por minuto. Y ese era todo el ejercicio. Ahora, ¿alguna pregunta en cuanto a esto? Este es un poquito más de introducir conceptos también. ¿Pero tienen alguna pregunta? Se los hice en función de A porque en el libro está en función de B. ¿Sí? De manera que puedan ver que si tienen los datos suficientes pueden trabajar con cualquiera de los reactivos en función de las velocidades de reacción. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Lo último es los flujos iniciales, en función de los flujos iniciales, esta parte de aquí. Bueno, recuerda que en el libro el problema me dice que los flujos de entrada son iguales, ¿sí? Y la pregunta del libro era cuáles son todos los flujos del sistema. Eso quiere decir tanto el flujo total, que es el mismo, porque nos dicen que es el mismo, como los flujos iniciales de las dos corrientes que entran al reactor. ¿Sí? Si recuerdas el ejercicio, en el ejercicio yo tengo que hay dos corrientes diferentes que tienen el mismo flujo. Entonces nos mandan a calcular cuánto valen esos dos flujos. Como son iguales, yo sé que el flujo total es este más este, que sería el doble de cualquiera de ellos dos. Entonces,
Si mi flujo total me da 2 litros por minuto, quiere decir que como el flujo total era la suma de ellos dos, es decir, 2 veces cualquiera de ellos, entonces cada flujo individual vale 1 litro por minuto. ¿Está claro ahora sí? Perfecto. Entonces, ¿hay alguna pregunta con este problema? Vamos a revisar el 5.17. Ajá. El 5.17 me dice, ese es los propuestos obviamente. El 5.17 me dice, a través de un reactor de flujo pistón pasa 1 litro por segundo de una mezcla aire-ozono que contiene 80% de aire a una presión de 1.5 atmósferas, 93 grados centígrados, y me dice que en estas condiciones el ozono se descompone conforme a la siguiente reacción homogénea. Dos ozonos forman 3 oxígenos, ¿sí? Me dicen que la velocidad de reacción del ozono o la velocidad de reacción de esta mezcla es K por la concentración de ozono al cuadrado, donde K es igual a 0.05 litros por mol segundo. Me piden calcular el tamaño del reactor necesario para una descomposición del 50% del ozono. Y ellos simplemente dicen aquí que este es un problema, es una modificación del problema propuesto por Corcoran y Leipzig, que no sé si hay un problema anterior de ellos o simplemente un dato que pone el libro extra. Bueno, primero, nos dicen que es un reactor flujo pistón en fase gaseosa. Cuando vemos la ecuación cinética, entonces la ecuación cinética hay variación en el número de moles totales, entonces por lo tanto es volumen variable. Sí, directamente. Sí. Si fuese 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, entonces sería volumen constante, pero como estamos hablando de variación en el número de moles de la reacción, pasa de 2 moles de gases a 3 moles de gases, entonces estamos hablando de volumen variable, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos en volumen variable, lo primero que hacemos es hallar el factor de expansión o compresión, que es EA. EA sabemos que es la fracción molar gaseosa por lo que sería delta N sobre 2 sobre A. ¿Sí? La variación del número de moles sobre el coeficiente estequiométrico de A. Y eso es igual a 0,1. ¿Sí? Porque la variación de este señor de aquí, la fracción de A inicial, si hay 80% de aire en la mezcla aire-ozono, entonces quiere decir que la cantidad de ozono es el 20%, es decir, 0,2. ¿Sí? Este término, que es delta N sobre A, entonces delta N sería 3 menos 2, es 1, sobre 2 es 1 medio, entonces si yo pongo 1 medio por 0,2, entonces es 0,1. Si en algún momento no me siguen, escriban o pregunten. Sí, además me dicen que para una descomposición del 50%, entonces por lo tanto la conversión es del 50%. ¿Sí? Entonces voy a la tabla que les mostré y busco una reacción de orden 2 porque la constante es de orden 2. La ecuación también me dice que es orden 2, entonces busco para volumen variable orden 2. Volumen variable orden 2 es esta ecuación monstruosa que está aquí, que dice que K tau sea 0 es igual a 2 veces EA más, que digo, por 1 más EA por el logaritmo neperiano de 1 menos XA más EA cuadrado por XA más EA más 1 al cuadrado por XA sobre 1 menos XA. Esa es mi ecuación. Si yo reviso toda esta ecuación, el único término que desconozco es CA0, la concentración inicial. Pero como estamos hablando de una especie gaseosa, tengo presión y tengo temperatura, entonces con la ecuación de gases ideales, yo sé que la relación moles sobre volumen es la concentración, y esa relación con la ecuación de gases ideales, la concentración es igual a la presión del componente A sobre RT, ¿sí?
Recuerden que esta presión que está aquí es la presión total de la mezcla aire-ozono. Por lo tanto, la presión de A, que aquí no está, pero la presión de A esto que está aquí, PA, la presión parcial de A sería la presión total por la fracción molar. Es decir, que sería 1.5 atmósferas por 0.2. Eso entre la constante de gases por la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Entonces eso me da, si lo redondeo a 4 decimales, me da 0.01 molar. ¿Sí? Tan claro de esto, ¿no? Bueno. Entonces, como les dije, de esta ecuación anterior, lo único, si voy a buscar el tamaño del reactor, necesito despejar tau. Entonces, tau de esta ecuación es esta ecuación que está aquí. Tau es igual a todo esto que les nombré anteriormente, no lo voy a repetir, sobre CA0 por K. Y sustituyo los valores. EA vale 0,1, XA vale 0,5 y CA0 vale 0,01 y K vale 0,05. ¿Sí? Todos estos términos aquí arriba son adimensionales. Entonces solamente me quedan estos dos que tienen unidades aquí abajo. Entonces este primer término es menos 0.0232 más 0.005 más 1.21. Es decir, este primer término, el segundo término y el tercer término. Y el término de abajo que queda en segundos a la menos 1. ¿Sí? Entonces la parte de arriba me da 1.1918 entre 0.0005. ¿Sí? Segundo a la menos 1. Entonces, cuando yo saco esta cuenta, el tau me da de 2.383.6 segundos. Yo sé de nuevo que el tau es el volumen sobre el flujo volumétrico. Me dijeron que el flujo volumétrico era 1 litro por segundo, entonces el volumen va a ser igual al flujo volumétrico por tau, es decir, 2.383.6 segundos por 1 litro por segundo. Por lo tanto, el volumen del reactor es de 2.383.6 litros. Y este es el problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ahora, ¿qué pasa si les pregunto cuál sería el volumen de un reactor mezcla completa? ¿Podrían darme ese volumen? ¿Tienen los datos necesarios para calcular el volumen de un mezcla completa? Utilizando el mismo problema. ¿Sí, no? Con estos datos, profesor. Sí, con el El mismo problema. volumen y el tiempo espacial. No, esos datos no. O sea, con los mismos datos del problema, yo te digo entonces ahora, dime cuál sería el volumen de un mezcla completa, de un RTMC. Que alguien me diga qué tiene que hacer para hallar el volumen de un RTMC. Digamos que la segunda parte del problema pregunta eso. ¿Cuál sería el volumen de un Conocer el RTMC? tiempo espacial y el flujo volumétrico de ese RTMC. Exacto, ¿y cómo lo haces? Póngame el enunciado, please. ¿Cómo? Aló. Profe, póngale el enunciado un momento. Disculpe. Aquí estamos. Ajá, ¿cuál era la pregunta? Lo del volumen. Quiero saber el volumen de un RTMC y saber cuál de los dos es más grande. Ok. Sí lo podemos hacer Ajá, cuéntame cómo. porque
nos están dando K, ¿no? Ujú. Nos están dando el menos R, K, Q al cuadrado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos ahora un tanque agitado, así que nos iríamos a la ecuación, a las ecuaciones que usted nos colocó. Ese poco de Exacto. fórmula. Buscamos para una ecuación de segundo orden tanque agitado, donde haya una variación de EA, que sería KT sea su cero es igual a la fracción de la 15. Exacto. Que es esto que les estoy mostrando ahora. Exacto. Vamos a calcular tau y de tau vamos a calcular volumen. Exacto. Entonces simplemente de ahí se puso un ejercicio de dos partes donde les piden que lo calculen primero para un RFP y después lo calculen para un RTMC. ¿Sí? Y digan cuál de los dos es más grande. Sí. Entonces, si tienen una calculadora a la mano o en la misma computadora donde estén trabajando, alguien puede sacar la cuenta de cuál de los dos es más grande, el RTMC o el RFP. Voy a poner los datos. Vamos a eso. Ahí me dio 650,25. Ok, tenemos un 650.25. ¿Quién tiene otro número? Ajá, tenemos 4.410 litros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien más sacó la cuenta o alguien más la está sacando? A mí también me dio 4.410. Vamos a recordar algo rápido. ¿Quién debería dar un volumen más grande para una ración de orden 2? ¿Un RTMC o un RFP? Si lo vemos por estas gráficas de la clase inicial,
en esta parte donde comparan órdenes mayores a 1, nos dice que para los RTMC tienen volumen mayor que los RFP cuando los órdenes son mayores que 1. Entonces, por lo tanto, el reactor debería ser más grande, ¿sí? Y cuando sacamos la cuenta, el volumen sí da 4.410 litros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Que lo comparáramos aquí. Bueno, que revisen, meter los números en la calculadora. Entonces, si te dio 600 y pico, entonces tienes que revisar dónde te equivocaste. Ok. ¿Sí? En principio, esto es fácil de recordar: orden 0, volúmenes iguales; órdenes menores a 1, el RFP es mayor que el RTMC; y órdenes mayores que 1, el RTMC tiene volúmenes mayores que el RFP. Sí, son ya órdenes diferentes, órdenes complejos, entonces ya ahí es diferente, ya no podemos seguir las mismas reglas, ¿sí? Pero tienen que revisar eso. Ahora, ¿alguna Profe, duda? ¿a usted le dio fue 4.000? 4.410. Ok, ya me dio. Ok, perfecto. ¿Sí? Como les digo, hagan los problemas porque así es que, aparte que surgen las dudas, bueno, encuentran los mismos problemas que le dan ustedes cuando sacan las cuentas. ¿Sí? No todo el tiempo detectamos esos errores a tiempo, pero es bueno tenerlos claros, dónde nos podemos equivocar o dónde nos equivocamos normalmente cuando realizamos un problema, para estar pendiente de eso en el examen. ¿Sí? Entonces, ¿algún problema, alguna duda con este problema? ¿Tienen alguna duda con algún otro problema? Profe, una pregunta. En el 5.21. 5 puntos. 21. Ajá. Ese lo tenemos que resolver con el método integral que usted nos dio, ¿verdad? No. ¿Qué Pero pasa? para resolverlo. ¿Qué pasa? Este es un reactor intermitente, es un reactor por carga. La reacción se efectúa en fase líquida, la estequiometría es A pasando a R, entonces ya ahí tenemos estequiometría 1 a 1, volumen constante. La velocidad de reacción se indica en la tabla. Calcular el tiempo que debe reaccionar en cada carga de reactor para que la concentración disminuya desde 1.3 hasta 0.3. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Este es el tipo gráfico, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo voy a graficar 1 sobre menos RA versus CA, ¿sí? Y voy a determinar lo que sería el área entre estos puntos, entre 1.3 y 0.3, ¿sí? Y esa área me va a dar el tiempo. ¿Aló? ¿Todos están viendo este problema? ¿Están entendiendo qué hay que hacer aquí? Entonces, el problema nos da datos de concentración y velocidad, ¿sí? Recuerden que para hallar los volúmenes, los tiempos y los taos, cuando no tenemos la ecuación cinética de manera algebraica, por lo general hay que hacerlo con el método gráfico, que es como, bueno, agarramos y necesitamos la integral
resolver la integral. Y la integral no es más que el área bajo la curva de 1 sobre la velocidad versus la concentración o la conversión. ¿Sí? Entonces, aquí de una nos dicen, primero, fase líquida, volumen constante, estequiometría 1 a 1, y nos dan tanto el límite inicial como el límite final. Entonces, yo voy a graficar 1 sobre menos RA versus la concentración, y voy a determinar el área entre 1.3 y 0.3, que es lo que me da el problema. Y esa área entre esos dos tiempos me va a dar, en este caso, el tiempo que tarda en reaccionar cada carga en ese reactor. ¿Sí? Pero por eso, ahí podemos aplicar el método que usted nos explicó, ¿no? El de los triángulos y las bases, ¿no? Exacto, pero ese no es si dices el método integral, suena al tema anterior, método integral. Ah, Sí, no, ya hablé del método gráfico para exacto. encontrar. Entonces, aplicamos el método gráfico de los trapecios y determinamos entonces cuál es el área entre esas dos concentraciones, y esa área, dependiendo la gráfica que utilicemos, entonces nos va a dar entonces el tiempo, ¿sí? En este caso, porque este es un reactor por carga, ¿sí? Si recuerden que los tres reactores tienen estas ecuaciones. Si la trabajo con conversión, entonces va a aparecer el CA por ahí. Entonces, aquí. Sí, si la trabajo con conversiones va a aparecer el CA por ahí, pero también la podría trabajar con concentraciones directamente. ¿Sí? Si la trabajo con concentraciones, entonces sería dCA sobre menos RA, y me da directamente el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ha revisado algún otro problema? Obviamente el 5.27 ni se molesten. 5.27 es uno de esos ejercicios que este libro parece que tiene un sentido del humor extraño. Entonces, este es un diálogo entre Dr. Watson, Holmes y un tal Sir Boss. Entonces, todo bien ese ejercicio. Pero en realidad tienen bastantes ejercicios por hacer. Pero todos se resuelven de la misma forma, ¿sí? Resuelvan el 5.11. Ese es un ejercicio interesante se podría decir que un poquito complicado. ¿Sí? Si no tienen ninguna pregunta, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Si intenten resolver el 5.11, tanto para un RTMC como para un RFP, este ejercicio que está aquí, 5.11, para el jueves. Sí, acuérdense que el martes cerramos la clase de dudas. Vamos a ver si consigo para el martes el salón.
la hacemos presencial y que el jueves es el examen. Entonces, de nuevo, resuelvan el 5.11 tanto para un RTMC como para un RFP. Y nos vemos el jueves.